Este domingo se reunió el Consejo Nacional de Morena para aprobar 37 nuevas reglas, entre ellas no permitir que se herede el mismo cargo de elección hacia familiares directos, no reelegirse, no utilizar recursos públicos o privados para posicionar sus aspiraciones, las aspiraciones de posibles candidatos, cumplir a cabalidad con la austeridad republicana, en fin, una serie de medidas, buena parte de las cuales se adoptaron después de que la presidenta Claudia Sheinbaum envió una carta al partido a raíz de algunos sucesos recientes protagonizados por cuadros de Morena que han generado controversia en los medios de comunicación, donde se han señalado pues que varias de estas conductas que se han dado a conocer, pues tienen una dedicatoria personal. Varias de estas medidas, perdón, varias de estas medidas que se han anunciado, pareciera que tienen una dedicatoria personal. Así lo han incluso reflejado los distintos medios de comunicación, como es, por ejemplo, el hecho de no viajar en primera clase, a utilizar vehículos aéreos privados sin importar el origen de los recursos erogados para tal efecto, es decir, sin importar si son provenientes del presupuesto público o pagados por los propios candidatos, lo cual pues tendría una dedicatoria muy clara hacia gente como Gerardo Fernández Noroña, Pedro Aces, Ricardo Monreal, por lo que hemos visto en los medios recientemente. O, por ejemplo, otra que parece tener dedicatoria personal fue Andrea Chávez por su campaña adelantada para buscar la candidatura de Morena en Chihuahua. O, por ejemplo, el tema del nepotismo, que bueno, estaría dedicado a varios militantes, no solo de Morena, sino de varios partidos. Pero bueno, en el caso de Morena, pues están los nombres de Félix Salgado Macedonio, que busca suceder a su hija en Guerrero, o del senador Saúl Monreal, que buscaría suceder a su hermano en Zacatecas. Y por cierto, hay que decir, estos dos personajes, estos dos legisladores no estuvieron en la reunión, es algo que también ha llamado la atención. Pero en fin, para hablar de la trascendencia de este pleno, de este Consejo Nacional de Morena, le agradezco a la secretaria de Comunicación del partido, Camila Martínez, que esté hoy con nosotros en el octágono. Camila, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Contenta de estar acá contigo. No, pues contento yo, como siempre, de tenerte en este espacio. Camila, cuando asumió López Obrador en 2018, se establecieron, recuerdas, una serie de medidas, un decreto en materia de austeridad, pero era para los servidores públicos, no era para los militantes de partido, era para todos los servidores públicos. Estas medidas que se establecen ahora parecen más comprensivas e incluso ir más allá que algunas de las medidas que se establecieron entonces. Me llama la atención que a diferencia de lo que se planteaba antes o que lo que se ha planteado en el discurso, hoy ya no se habla de lo que hacen los funcionarios con el presupuesto público, no solamente, sino incluso con su propio estilo de vida. Como no ostentar, como vivir en la justa medianía juarista en todos los sentidos posibles. ¿Por qué? Bueno, no sé si coincidas con este planteamiento, pero ¿por qué se habría decidido dar este otro paso en el movimiento? Creo que cuando arranca la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, su mandato, ¿no? Ella establece muy claramente que no solamente se va a continuar con el proyecto de la Cuarta Transformación de Andrés Manuel López Obrador, sino que vamos a buscar profundizarlo. También es un poco el discurso que tiene la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, cuando asume como presidenta del Comité Ejecutivo Nacional en octubre, ¿no? Es importante que en este momento que estamos llevando a cabo un proceso de apertura de nuestro partido político, Hernán, como sabes, este año tenemos la meta de lograr llegar a las 10 millones de personas afiliadas. El partido no solamente crezca en tamaño, ¿no? Sino también en estatura ética, ¿no? Y que conforme vayamos creciendo, ¿no? No olvidemos cuáles son los principios que llegaron a conformar nuestro movimiento.
El día de ayer se leía en el Consejo Nacional la carta que envió la presidenta de la República sobre un recordatorio de cómo se empezó a crear Morena, ¿no? Morena se creó como un partido político que emana de la gente que estaba ya cansada de la forma de hacer política del PRI, del PAN, que justamente no ejercían el poder de una manera muy tradicional, que ostentaban coches, que ostentaban estos grandes espectaculares, que se ponían ropa de marca, etcétera, ¿no? Y creo que nuestro movimiento no puede volver a caer en esas cosas, ¿no? Morena está aquí no para repetir esas formas de hacer política del pasado, sino al contrario, para romper con ellas y tener un poder que efectivamente se utilice para ponerse al servicio de los demás, ¿no? Entonces, me parece muy importante este acuerdo político que fue votado ayer de manera unánime en el Consejo Nacional de Morena, porque lo que hace es recordarle a la gente que lo principal que tenemos nosotros como representantes o como personas que buscan servir a nuestro país, ¿no? Es, primero que nada, la cercanía con la gente, el trabajo territorial, por ejemplo, el casa por casa, poder escuchar a la gente, compartir los principios, ¿no? Pero también, ¿no? Un ejercicio del poder, sobre todo con humildad y sobre todo con austeridad. Claro, Camila, la prensa de esta semana ha consignado el hecho de que se borró de último momento un segundo transitorio de los lineamientos, donde se incluía una disposición que llamaba a suspender cualquier inicio de cualquier, digamos, indicio de proselitismo adelantado, así como de promoción personal o personalizada en el caso de servidores públicos. ¿Por qué se borró esta parte de los lineamientos? Sí, no, en realidad las propuestas que se hicieron para el establecimiento de este acuerdo político, ¿no? Fueron presentadas desde el día anterior, circularon una propuesta de algunas de las estrategias que se habían presentado. El día del Consejo Nacional pasan, por ejemplo, algunos de nuestros consejeros nacionales, digamos, había gobernadores que fueron a presentar, estuvo Rocional, etcétera, y presentaron pues algunas de estas propuestas, ¿no? Lo que sí establece el acuerdo político que fue aprobado fue que tenemos que esperar a que el partido, digamos, arranque oficialmente con un proceso de campaña interna, ¿no? Para poder elegir quiénes serán, bueno, ya los llamamos corcholatas, ¿no? Pero quiénes serán las y los abanderados de la Cuarta Transformación, por ejemplo, en 2027, para todos los estados que se van a renovar o las presidencias municipales. Ahora, se prohibirá utilizar recursos públicos, programas de bienestar o incluso esquemas de financiamiento privado para promover la imagen de servidores públicos con fines electorales. Es muy fuerte esto. Que yo sepa, esto último, lo de utilizar esquemas de financiamiento privado para promover la imagen de servidores públicos con fines electorales, pues a quien se le imputa, que yo tenga información, pues es fundamentalmente Andrea Chávez. No he visto a alguien más. Eh, en sus primeras declaraciones, Camila, la senadora dijo que va a seguir utilizando sus caravanas y dispensarios médicos, aunque sin ponerles su nombre, que eso ya lo instruyó desde hace cerca de un mes. ¿El partido considera suficiente esa medida? O sea, basta con dejar de ponerles el nombre a los camiones, estos de caravanas de la salud y todo esto, para no incurrir en ese precepto que están señalando los nuevos lineamientos. Creo que es importante y que quede claro esto para toda la militancia. Y te lo pregunto así, ¿es correcto que los legisladores de Morena reciban donaciones privadas para hacer trabajo de gestión social como este que se ha realizado en Chihuahua, aunque no les pongan el rótulo de la persona a la que se está buscando promover? Pero empezar diciendo que ninguno de los puntos del acuerdo político que fue aprobado ayer está pensado de manera individual o a partir de un caso, Lo ¿no? entendemos. Nosotros lo que estamos buscando es que sea un ejemplo para la militancia de Morena y sobre todo para quienes quieran aspirar a un encargo en 2027, ¿no? Porque aquí, digamos, no se trata de menoscabar o, ¿no? A una persona en particular, sino más bien a encauzar el proyecto hacia lo que queremos que Sin duda, siga pero siendo Morena, ¿no? esta declaración que hace la senadora, pues es importante que la militancia tenga claro si sí se puede o no hacer esto que ella está diciendo, porque ella dice, yo voy a continuar con las caravanas que son de financiamiento privado,
porque ya les quité mi rótulo. Creo que es importante que la militancia sepa si los demás hacen lo mismo, ¿estaría bien? A ver, es importante que en caso de que haya, porque lo que dice el acuerdo político es, no se pueden recibir, por ejemplo, financiamiento privado, ¿no? Para hacer gestión en caso de que esto a cambio tenga pues sí, algo que se le esté retribuyendo o prometiendo que se va a retribuir a la empresa privada o a quien esté ayudando a gestionar eso una vez que se llegue a un encargo. Eso es lo que no se puede permitir. En caso de que haya los elementos de que cualquier persona que hoy tenga un encargo de representación o que esté buscando competir para 2027 esté llegando a esos acuerdos, es importante que se pueda hacer la queja ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y se pueda investigar, ¿no? Que no se esté dando, digamos, una promesa de retribuir algo, porque pues finalmente sí sería utilizar el encargo que se tiene, ¿no? Para poder generar un beneficio y eso es contra lo que Ok, estamos. pero solo para dejarlo muy claro a toda la militancia, ¿Andrea Chávez puede seguir haciendo lo que está haciendo como lo está haciendo hoy? Pues es que desconozco si hay una promesa de regresar algún tipo de beneficio, ¿no? Ahí sí creo que sería importante que hubiera, en su caso, ¿no? En caso de que hubiera indicios de que sí lo hiciera, pues una queja y pudiera darse una investigación, digamos, conforme a los principios de nuestro estatuto, ¿no? Creo que Ok, para eso está la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y serán ellos quienes tendrán que ok. resolver este tema. A mí sigue sin quedarme muy claro, porque creo que es importante que todos sepan a qué reglas hay que atenerse. No, Ojalá entonces las que la- reglas son muy claras, Hernán. Las reglas están en el acuerdo político ok, que quedaron ayer votadas por mayoría. bien. Ahí lo que dice es que si están prometiendo que retribuirán algo a una empresa privada, entonces va en contra de nuestros Ok, principios como partido. ok, de acuerdo. Bueno, otro de los preceptos, Camila, tiene que ver con el tema del nepotismo, no poder heredar el mismo cargo de elección a familiares directos. Este vicio, pues existe en todos los partidos políticos y es un vicio que Morena no ha logrado superar. Y un poco la justificación que siempre dan los militantes y que hay una parte de razón en ello es, bueno, ¿por qué vemos a tantos familiares de Morena en puestos clave? Pues un poco creo que tiene que ver con cómo se formó Morena, pues muchos eran familias enteras que estaban involucrados en la lucha social, en la lucha de movimiento, pero hoy pues es difícil que eso no se vea como ese vicio del nepotismo tan común en la política. Eh, ¿Crees que realmente se pueda erradicar? Sí. A ver, hay dos, digamos, formas de entender el nepotismo legalmente, ¿no? Una es la que se aprobó como reforma constitucional para 2030 y que nuestro partido está empezando a practicar desde ahorita, ¿no? Ya para las elecciones que tenemos de Durango y Veracruz no va un solo familiar a un cargo de representación. ¿Qué es lo que dice? Pues básicamente que no puede estar una persona compitiendo por el mismo cargo que tiene un familiar suyo hasta por cuarto grado, ¿no? Y el segundo, ¿no? Es, digamos, una concepción previa al nepotismo que ya está en la ley, ¿no? Y que tiene que ver con que se pueda, pues sí, justificar, argumentar, probar, ¿no? Que se está utilizando de manera desleal una estructura de un partido, un encargo, dinero público para ayudar a los familiares a que lleguen a los distintos espacios de toma de decisión, ¿no? Digamos, esas son las dos vertientes que tenemos hoy legalmente entendidas como nepotismo, ¿no? Y, ¿no? Me parece que son a las que tiene que seguir nuestro movimiento. ¿Qué fue lo que pasó, por ejemplo, con la reforma constitucional que fue llevada hasta 2030 en el Senado de la República? No se llegó a un acuerdo con las otras fuerzas políticas. Pero ojo, nuestro partido, Presumiblemente, ¿no? Más presumiblemente, allá, ¿no? más allá de los acuerdos que se lleguen en el Congreso Federal o en el Senado de la República, ¿no? Tiene que garantizar que estamos siguiendo un principio ético que la gente está demandando. Y la gente dice, nosotros no queremos ver, ¿no? Que digamos, se pase por encima de la voluntad de la gente solamente porque se está utilizando, pues, de manera facciosa o de amiguismo o familiar, ¿no? Las estructuras de gobierno. Claro. Entonces, eso es con lo que estamos Va terminando a ser ahora. importante ver en ese sentido qué va a pasar con candidatos que sean familiares y que quieran irse por la libre de todas maneras, aunque lo prohíban los estatutos de Morena, por ejemplo, Uh -huh. utilizando al Partido Verde, al Partido del Trabajo, porque Sí. pues también estos partidos, pues ellos no han hecho estas reformas en sus estatutos, entonces podría ocurrir. Ahora, Pero bueno,
Camila, Ahora, sí se es me acaba el importante, tiempo. pero sí nada más te quiero decir, Sí, no podrían ir en coalición con nosotros, ok. ¿no? O sea, si quieren ir por el Verde o por el PT en coalición con Morena, no podrían ir familiares y Pero eso pueden tiene que quedar romper, clarísimo. pero Pueden pueden romper dividir a la 4T, ¿no? la, Como pasó en su momento, creo que en Coahuila con... y será la gente la que juzgue eso el día de las elecciones, Así es, ¿no? así La es. gente está cansada ya y no quiere nepotismo, entonces creo que sería contraproducente que lo hicieran así. Camila Martínez, gracias por estar en el octágono. Muchas gracias a ti, Hernán. Te mando un fuerte abrazo. Saludos.